Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un sábado más acá en Famosos Entre Nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Bueno, siempre en estos programas hacemos mucho hincapié en estos festejos de 10 años que se vienen, ya falta poquito, junio, julio estamos ahí festejando, ya les vamos a dar más data, por eso estamos muy felices, pero cada sábado para nosotros es una alegría porque cada charla y cada FEN realmente es muy apasionante escucharlos, aprender. Así es que, bueno, este sábado también es un lujazo. Quiero presentar y no demorarme y darle la bienvenida a un hombre de negocios. Él es Mario Casasco y lo voy a saludar. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Alejandra, Mario, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este momento con ustedes. Así que, nada, también a la audiencia, ¿no? Saludamos. Agradecidos nosotros, Mario. Sí, buenísimo. Va a ser una charla súper interesante. Nos va a quedar cortísima, ya anticipo. Bueno, vamos como siempre. Claro. ¿Cómo empezaste, Mario? Bueno, yo nací en un pueblo de campo, entre Mercedes y Suipacha, unos 110 kilómetros de acá. Mi padre en ese lugar tenía el almacén de ramos generales. Sí, era el dueño del almacén de ramos generales. Es un pueblito muy muy pequeño. La escuela, una escuela primaria donde teníamos 2 salones. Estábamos de primero a cuarto en uno, quinto, sexto y séptimo en el otro, con una maestra en cada salón, una asistente o portera que era la que nos hacía la leche, ¿sí? Y bueno, me crié ahí, hice mi primaria en esa escuela rural. Y después hice mi secundaria en la ciudad que seguía, que es una ciudad muy chiquita que se llama Suipacha, en un colegio de curas palotinos. Y bueno, nada, la experiencia ahí es que viajaba todos los días a esos 16 kilómetros a dedo. En realidad hacía 4 kilómetros en bicicleta hasta la ruta 5. Ahí dejaba mi bicicleta en un vecino y empezaba a hacer dedo. Y bueno, salía a las 6 de la mañana en mi casa para las 6:30 estar haciendo dedo. En invierno era un poco duro, pero claro. pleno campo eso. Y esa es la historia. Bueno, hice mis 5 años de secundaria ahí. Después ingreso en la Universidad de Luján a hacer licenciatura en Administración. En el año 80 la Universidad de Luján la cierran, había unos temas políticos y cierran la universidad, y ahí nos dan la opción de incorporarnos a la carrera de licenciatura en Administración en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y ahí me recibo en 1984 de licenciado en Administración. Ingreso primero en una consultora internacional, en ese momento, hoy es EY, pero en ese momento se llamaba Arthur Andersen. Y después de estar unos 4 años ahí, ingreso en un grupo empresarial bastante importante en Argentina, que es el principal productor de cemento de la Argentina, que es Loma Negra, el grupo Loma Negra. En ese momento había una dueña, una persona física bastante conocida, sí, que era la señora de Fortabat. Y bueno, y estoy ahí en esa compañía 31 años. Wow. Un suspiro. Pasé por los negocios del cemento, después pasé por el negocio agropecuario de esta familia. Ahí brevemente, fui por unos meses, trabajé en el negocio de los medios de comunicación, me tocó dirigir una radio bastante conocida que era FM Horizonte y Radio El Mundo. Así que, bueno, acompañando a la familiar de la señora Fortabat que dirigía la radio. Después paso al negocio ferroviario, a lo que era la concesión del ferrocarril de cargas. Ahí me voy como director comercial de esa compañía.
y regreso a Cemento. En Cemento en la posición de marketing, y me retiro en el año 2019 como director de Relaciones Institucionales de la empresa. Así que bueno, esa es mi trayectoria. Estoy casado con Graciela, que nos acompaña acá. Mi amiga personal. Hace 30 y pico de años, 36 años. Tenemos 2 hijos, Tomás de 31, que bueno, ya hace 7 años que vive en Madrid, es ingeniero industrial, trabaja para una compañía de tecnología, para Microsoft. Y tengo una hija que se llama Agostina, de 28 años, que hace ya casi 5 que está en Dinamarca, en Copenhague. Qué duro. Ingeniera química, trabajando en tecnología de alimentos en una empresa de bioingeniería en Copenhague. Así que bueno, esa es mi realidad, y después bueno, nada... Ahí terminaste en Loma Negra, una etapa, y dijiste, ¿y ahora qué hago? Sí, digamos un poco, yo vi en la promoción, el título decía cómo reinventarse, ¿no? Primero, a ver, quiero decir, yo no soy un famoso. Sí, sos famoso, entre los que te conocemos, sos famoso. Soy una persona normal, soy muy positivo, siempre trato de digamos, adaptarme y tratar de pensar las cosas en positivo, ¿sí? Que creo que es lo que me hace más feliz. Bueno, creería que ya son 2 condiciones casi necesarias para poder reinventarse, ¿no? Ser positivo, ¿no? Y adaptarse. Exactamente. Bueno, la realidad es que me voy de la empresa, empiezo a trabajar como consultor, ayudando fundamentalmente a amigos empresarios, pequeños y medianos empresarios, en lo que es la conducción de sus compañías, asumiendo un poco el rol de un director no legal, sino un director ejecutivo, tratando de ayudarlos, part-time. Y bueno, ahí por un contacto, digamos, con el vicerrector de la Universidad del SEMA. La Universidad del SEMA es una universidad que tiene 45 años, fundamentalmente es una universidad de negocios, de carreras de negocios, donde bueno, hay 2 mundos: el mundo del grado, con carreras como contador, actuario, qué sé yo, negocios digitales, bueno, ahora lanzamos la ingeniería en inteligencia artificial. Todo eso tiene el mundo del grado, y tiene después el mundo del posgrado, que es la escuela de negocios. Bueno, ahí me ofrecen desarrollar el área de capacitación de posgrado para lo que es las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el 2019, nos agarra la pandemia del 2020, con lo cual recién a partir de 2021, 2022 es cuando empezamos fuertemente a ver esta oportunidad, y una oportunidad, digamos, que también nos diera la posibilidad de vivir de esto a nosotros. Claro. Y bueno, hacemos una asociación, hago una asociación con algún otro director, y bueno, empezamos a transitar el maravilloso mundo de las pequeñas y medianas empresas. Un mundo, como digo yo, el nombre de las pequeñas y medianas empresas son, en la Argentina, para que tengan un dato, hay alrededor de 520.000, 550.000 empresas que tienen menos de 100 personas en su plantilla, ¿no? En su gente. Y bueno, y están distribuidas en todo el país, en distintos segmentos, con distintas características de aplicación de mejores prácticas y modelos de negocios en un rango muy amplio, algunas que lo hacen muy eficientemente, otras que no tanto. Pero bueno, la realidad es que esas pequeñas y medianas empresas generan aproximadamente el 60% de los puestos de trabajo formales que están en la Argentina. Así que nos dedicamos un poco a eso, a hacer programas para mejorar la calidad de gestión de quienes la dirigen, quienes están en los mandos medios, y bueno, ser más eficientes, ser más productivos, más competitivos. Esta es nuestra idea. Mario, esa capacitación, ¿cuál es el método, digamos? ¿Es por grupos, por tipo de empresa, por temas? ¿Cómo y con quién contactás, digamos, a quién capacitarías? Primero, nosotros tenemos dos
grandes grupos, ¿no? Uno, los que son los programas abiertos, que digamos que nosotros hacemos una propuesta de valor de educativa, con algunas características que después te voy a comentar, y los comercializamos nosotros, los ofrecemos, los comunicamos a través de una base de datos, a través de aliados, tenemos de muy buenos partners a bancos muy importantes, como el Banco de Galicia, la ICBC, el Banco Santander, que digamos, por la calidad educativa, digamos, ellos lo ofrecen a sus clientes. Eso nos da un potencial de comunicación muy fuerte. Y esos son los abiertos. Y después están los cerrados, que son cursos o programas de entrenamiento que nosotros le ofrecemos a las grandes empresas que quieren desarrollar su cadena de valor. Cadena de valor hacia arriba, clientes, distribuidores, cadena de valor hacia abajo, proveedores, contratistas. Para alinearlos, para mejorarlos, para que esa cadena de valor cada vez sea más eficiente, más competitiva. Necesitan adquirir mejores prácticas, mejores modelos de negocio, repasar las formas en que están sus procesos, hacer propuestas de valor cada vez mejores para los consumidores, que en definitiva son los reyes. ¿Sí? Hay que entender eso, y hay que hacer cada día una propuesta de valor más ajustada a sus necesidades, al menor costo, al menor precio para ellos. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Y bueno, los contenidos, en realidad nosotros hacemos algún tipo de pesquisa, como dicen los brasileños, en realidad, con sendeos de mercado a través de bases de datos que tenemos, que hablamos con los empresarios pymes, y vemos un poco por dónde pasa la necesidad. Entonces tenemos una serie de temas que vamos desarrollando, y por otro lado, digamos, hay un director académico que se llama Luisa Franquino, que es un poco quien, lo que digo yo, es el tropillero, ¿no? Yo que me crié en el campo, digo que es un poco quien está en contacto con los docentes, está viendo cuál es el docente que más se adapta a una propuesta de contenidos, o quién es el docente que más llega de acuerdo a la intensidad del método de comunicación que tenemos. Y bueno, logramos en estos años un plantel de docentes de excelente calidad y de muy buena llegada a lo que es el empresario pyme. La característica del empresario pyme es muy diferente de una gran empresa, ¿sí? El empresario pyme, primero, le cuesta... Primero, no todos los empresarios pymes tienen una carrera de grado terminada. No son abogados, contadores, licenciados de administración, ingenieros. Muchos son muy buenos empresarios pymes hechos en la experiencia. Por lo tanto, nuestros programas no exigen tener una carrera de grado, ¿sí? Como puede ser un MBA o como puede ser una maestría. Por otro lado, el empresario pyme, siempre digo yo, vive arriba de un monopatín, y la realidad cotidiana, la coyuntura siempre se lo termina llevando puesto, con lo cual no está para hacer un MBA de 2 años. No, el empresario pyme quiere algo más rápido, más corto, más focalizado, ¿sí? Y el tercer tema es que el empresario pyme es muy resultadista. Pues siempre digamos, ve esto como una inversión de su propio bolsillo. Por más que la haga la empresa y la pague la empresa. Pero hay una cosa entre bolsillo de la empresa y el bolsillo del empresario pyme, hay algo muy, digamos, cercano. Claro. Entonces, por eso la idea siempre es ir midiendo los resultados que logramos a través de nuestra capacitación. Bien. Ahora, ¿qué cambio de mundo, ¿no? De pasar de una gran empresa y dirigirte a grandes empresas a dirigirte a pymes. Pero vamos a hablar de eso después, porque tenemos que ir al primer corte. Perfecto. Estamos con Mario Casasco, que es un hombre de negocios, y estoy entre 2 preguntas gancho, Mario. No la contestes ahora. Voy a ser sincero. Sí. Una me la pasó él mismo, así que cuando hablamos en algún momento, y me quedó ahí flotando. Bueno, vamos por esta. El hombre de negocios. Mito de... ¿El hombre de negocios es garca? No la contestes, me la dijo él. No la contestes ahora. Vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa Get Lucky.
better with my muscles than I am with my mouth. I'll work the fairgrounds in the summer, or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows, and I might get lucky now and then. You win some, I might get lucky now and then. You win some. Wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I want about a happiness and money, tell it to the bread line. But you might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some. Happy as a man can be. Think I'll just lay me down under this old tree. On and on we go through this old world a shuffling. If you've got a truffle dog, you can go truffling, and you might get lucky now and then. You win some, might get lucky now and then. You win some. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con un hombre de negocios, Mario Casasco, y quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta gancho. Mito. ¿Hombre de negocios igual garca? Bueno, la verdad que yo la respuesta que yo te diría es seguramente hay empresarios garcas. Sí, pero como en todos lados, ¿no? Pero seguramente como hay, no sé, médicos garcas, Abogados psicólogos garcas, abogados garcas. La realidad es que yo creo que hay todo un como una discusión o un prejuicio muchas veces
que la empresa viene como a chuparle la sangre a la gente, ¿sí? Y en realidad, si medimos la gran cantidad de puestos de trabajo que generan, digamos, lamentablemente yo creo que en Argentina hay pocas empresas y pocos empresarios, ¿sí? Para mí, la institución del empresario es una institución, te diría que hasta socialmente beneficiosa, porque ¿seguro? Generar puestos de trabajo, tener una propuesta de valor para crear un producto o un servicio que le dé utilidad a alguien o que alguien se sienta satisfecho con alguna necesidad, para mí me parece que es muy loable. Con lo cual creo que es un mito, creo que hay cuestiones que nos atraviesan y prejuicios que nos atraviesan que no nos hace bien. Y me parece que a veces es esto. Argentina tiene muy poca, en relación inclusive a países de Latinoamérica, como es Chile o como es Uruguay, muy poca generación, como es Perú, mirá con lo que estoy comparando, como es Colombia, tiene muy poca generación de empresarios. Pasa que el empresario en realidad asume un riesgo, porque pone su capital, sus máquinas, sus equipos, su inversión a un riesgo, digamos, hacer un producto que no funcione, a hacer un contrato que se caiga por alguna cuestión. Claro. Entonces, a mí me parece que eso es muy loable y obviamente la cantidad de fuentes de trabajo que genera. Claro, pero además eso inserto en un país que vive en crisis desde que uno tiene memoria, ¿no? Y eso yo creo, mirá, lo más complicado que tenemos nosotros son los serruchos que significa la Argentina en cuanto a las políticas económicas, ¿sí? Y después hay cosas como que, ¿entendés? Que en la Argentina funcionaron, y no voy a entrar en ideología política, nada por el estilo, pero voy a hablar de un sentido pragmático, ¿no? Nosotros estuvimos muy acostumbrados a pensar que había un ente como muy superior y que podía hacer lo que quería, que es el Estado, los gobiernos, ¿sí? Que tienen una caja inmensa, que no la pueden, que nunca se iba a acabar, ¿sí? Y yo siempre cuando explico esto lo llevo a una cuestión personal de cualquiera de nosotros. Nosotros siempre, en definitiva, vamos a tener que ajustar nuestros presupuestos a la posibilidad de ingresos que nosotros... Son un celular. Alguien que me está llamando me está diciendo no te metas en ese tema. No, pero la realidad es que yo creo que ninguno de nosotros puede vivir, digamos, sin tener un control de cuánto uno recibe de ingresos y cuánto uno gasta. Y la fuente de financiación tiene en algún momento, cuando te excedes en la tarjeta y tenés que financiar en la tarjeta de crédito, algún momento la tenés que pagar. Claro, ¿sí? claro. Y ese concepto es un concepto muy básico que debería aplicarse a los estados. Claro. Eso hace que la economía argentina haya sido un quilombo. Claro. Perdón que lo diga así. Que no es la vaca lechera, digamos, ¿no? Porque pero, este concepto de y, tener... digamos, la realidad es que la única diferencia entre un ente que maneja gastos y que te recibe ingresión, el Estado, la única gran diferencia que tenía la máquina de fabricación del elemento, que era el billete. Claro. Pero la realidad es que eso generó lo que somos hoy. Alrededor de, 40% de la población pobre. ¿Sí? Y no fue algo que, digamos, que nos trajo Mandrake. Eso generamos nosotros. Claro. Y toda la influencia, siempre pusimos las influencias en que, bueno, porque nos sentíamos los pobrecitos, que éramos avasallados de un mundo que estaba en contra nuestro. Todos los países tienen esa misma situación. ¿Y por qué hay países que les fue mejor o pudieron manejarlo de otra manera? Entonces, evidentemente, ahí erramos como sociedad. ¿Sí? Sí. Bueno, nos excede a este programa esta discusión ideológica, ¿no? Tal cual. Pero vuelvo un poco al tema del que te estás dedicando ahora, que son las pymes. ¿Qué particularidades tienen una pyme familiar y por qué necesitan de estos cursos que dan ustedes? La realidad es que, digamos,
las empresas pymes normalmente cuentan con una cantidad de recursos muy diferente a lo que cuentan las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tienen estructuras que están pensando en cuáles son las competencias necesarias para determinada posición de trabajo y tienen recursos para capacitarlos, para prepararlos, para buscarlos, ¿sí? Las pymes, todo eso lo tienen que armar con muy poca cantidad de recursos. Y por otro lado, las pymes son mucho más vulnerables a los financiamientos por una cuestión de dimensión de negocio que lo que son las grandes corporaciones. Claro. Entonces, lo que las pymes particularmente lo que necesitan es aplicar modelos de gestión del negocio, modelos, mejores prácticas para los negocios que le permitan hacer cada vez más competitivas. Ser más competitiva es tener la posibilidad de brindar productos y servicios a los menores precios posibles y en el marco de los valores internacionales que puedan tener los mercados. Entonces, para eso vos necesitas ser más productivo, ser más competitivo. Y ahí hay digamos, entre la academia y la práctica concreta, hay formatos, hay modelos, hay formas de funcionar que te permiten lograrlo eso. Y particularmente vos dijiste pymes familiares, es cierto, el 90% de las pymes son de origen familiar. Ahí hay todo un tema vinculado a la continuidad de la pyme familiar. Claro. El fundador llega a los 65 años o 70 años y ahí se produce muchas veces una decisión o una salida, lamentablemente por alguna cuestión que puede ser médica o un fallecimiento, lo que sea, y te encontrás con que no formó su sucesor. Claro. Más aún con las generaciones actuales que tienen amplia libertad de elección de sus vocaciones. Entonces, por ahí, nosotros éramos una generación mucho más como que nos atábamos mucho más los mandatos. Sí, sí, y era más continuadora, tal vez de una mandatos, actividad, ¿no? Mi papá había sido empresario tal y tenía este negocio, y bueno, y yo en mi cabeza funcionaba esto de que tenía que seguir haciendo ese negocio y sosteniendo el negocio familiar. Hoy los chicos eligen, tienen muchas veces más elecciones, son generaciones, digo, chicos y no tan chicos, de elección. Y muchas veces te encontrás con que tampoco, por otro lado, ese empresario fundador profesionalizó la compañía. Claro. ¿Sí? No es que tiene, muchas veces porque no tiene espacio, porque es un negocio muy chiquito, otras veces por hasta cuestiones de poder y de orgullo, digamos. Sí, características de no poder delegar también, ¿no? Exacto. Y el dueño de una pyme, el fundador de una pyme, es un hombre que se siente poderoso. Porque lo hice yo. Y tiene razón. Eso. Tiene razón, sí, porque lo hizo él. Ahora, él se tiene que incorporar a su estrategia, a su cabeza, que no es eterno. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es precisamente haciendo un planeamiento, digamos, un planeamiento estratégico, que cuando hacemos el planeamiento estratégico te dice, uy, viene la NASA. La realidad no es la NASA, es pensar una visión y pensar para adelante. Es decir, a pensar hacia el futuro, a, no sé, 10 años vista, ¿dónde va a estar mi empresa? Y ahí tenés 3 caminos. Uno, formás a algún familiar o a un grupo de familiares para la continuidad. Y ahí tenés que ver y tenés que también dejar las cosas muy claras para el resto de los familiares que no están incorporados en el negocio. Una cosa es el capital y otra cosa es la gestión del negocio. Claro. Entonces, ahí son 2 remuneraciones hasta distintas. El capital va a recibir un dividendo. Entonces, yo tengo mi sucesor que se dedica a la música, pero es mi sucesor, claro. O sea, tiene una parte de ese negocio, él que tiene que recibir un dividendo de ese negocio. Claro. Ahora, el otro hijo, que en realidad se dedica al negocio, y ese tiene que recibir una remuneración. Claro. Además claro, del negocio. Claro. Entonces, eso hay una herramienta que se llama protocolo de empresa de familia, en que se fija eso y se fijan otras cosas más, que por ejemplo, qué va a pasar cuando muchas veces sucede que aparecen los políticos. Mi hijo se casó con Lulú, claro. Y Lulú
se cree que es la manager de los negocios. ¿Y qué pasa con Lulú metiéndose en la familia? Claro. Y todo se dirime en el asado o los ravioles del domingo. Claro. Esa es la reunión de directorio. Claro. Tenemos que ir al segundo corte. Maravillosa la imagen esa. Estamos con Mario Casasco, que es hombre de negocios. Y hay otra pregunta gancho, Mario, no la contestes ahora. Vos hablás de proyección, de acá a 10 años, por ejemplo, ¿qué va a pasar de acá a futuro? Y muchas veces a lo mejor lo que el empresario plantea es una quimera, ¿no? Yo quiero estar allá y estar allá. Las quimeras se cumplen, no la contestes ahora. Vamos entonces al segundo tema. Nuestro amigo Ariel Prat y Milonga de las Quimeras. Vamos, Gonza, cuando quieras. Ignorando para dónde, más sabiendo que algo pasa. Saliste así de tu casa, del destino quien se esconde, a sus parches se responde, y en las huellas del camino, tan ingrato como fino, generoso batidor, de repente canta flor, o danzar paso felino. Podrás desear la intuición, que las horas te enamoren, que los puntos que te joden cicatricen en la acción, que te aguante el corazón cuando pinte una fulera, no intuirás en la vereda el deseo redentor, de toda ruta el mentor que sabe empujar la rueda. No te amarra, pero te apunta el espejo que nos refleja un pendejo, amor y tira pa' dentro. No son las luces del centro las que alumbran las guitarras de las arrugas pizarras, es el mapa del encuentro. Vamos a abrir la botella, veamos que baja el vino, hermanos son peregrinos, vemos tierra como estrella, vamos a brindar por ella, son un papel las fronteras, que riman bien con sonceras, y es el cantor que te invita a beber por la infinita, milonga de las quimeras, a beber por la infinita, milonga de las quimeras, a beber por la infinita. Milonga de las quimeras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Mario Casasco, que es un hombre de negocios. Sí. Y había quedado una pregunta. Sí, gancho. igual en los cortes siempre se sigue hablando y en los temas interesantes que me gustaría retomar ante la posible cierre de la empresa, esos caminos familiares que nos explicó recién en el corte. Pero vamos a la empresa. Mira, vamos a la pregunta gancho. Que es toda una empresa. Que es toda una empresa, claro. Las quimeras se cumplen. Lo que uno plantea para el futuro. Dice, yo quiero estar ahí. ¿Puede ser una quimera y se puede cumplir? A ver, siempre como empresario vos tenés que tener esa quimera o esa idea de visión a la cual vos querés llegar. ¿Sí? Generalmente no se va a cumplir tal cual la pensaste, pero eso es algo móvil, es un pensamiento móvil, porque vos en cada momento tenés tu propia quimera. Y eso es lo que vos tenés que apuntar.
Entonces, en un país de altísima volatilidad y un mundo de altísima volatilidad, no solo el país, lo que te dicen siempre los que van en contra, eso es lo que nosotros llamamos como planeamiento estratégico. Entonces te dicen, no, bueno, acá no se puede planear nada, porque si todo cambia o el mundo cambia. Y entonces lo que nosotros respondemos es decir, bueno, peor es no tener una idea en cada momento. Porque si vos tenés una idea en cada momento, en ese momento vas a tener la mejor información sobre esa idea. Y vos tenés que alinear todos los recursos y todo el funcionamiento en función de ese objetivo. Que ese objetivo se traslade en el tiempo significa los procesos de adaptación y que son totalmente necesarios. Si vos me decís cuál es la competencia más importante que hoy tiene que tener un empresario, un emprendedor, es adaptarse. Claro. Adaptarse a contextos que son tremendamente volátiles. Claro. En el país y en el mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, sí existe lo que no es permanente, te diría Mario. Bien. Claro, claro. ¿Tá? En esa capacitación que te encontrarás con gente de distintas edades también, Sí. ¿no? Y esto que venimos diciendo de adaptarse o no, ¿cuál es la mentalidad de una persona de mediana edad, los jóvenes en este sentido? ¿A qué se resisten? ¿O cómo viene siendo? Si es que hay alguna diferencia, ¿no? A ver, en el marco de las 520.000 empresas PYME que hay de todo. Claro. Pero normalmente quien viene a buscar mejorar sus competencias, a buscar un entrenamiento, es gente que ya viene predispuesta en alguna medida o tiene la mente abierta como para decir, che, las cosas las estoy sufriendo mi pyme, que ese es otro tema, ¿no? Muchas veces el empresario pyme argentino la sufre la empresa, ¿sí? La padece. Entonces, estoy sufriendo demasiado, me trae problemas familiares, o veo que mi competencia está avanzando en un segmento y me está ganando mercado, entonces necesito cambiar, o las nuevas generaciones que vienen me exigen cambiar. Digamos, hoy en día la fidelidad a las marcas y a las empresas de las nuevas generaciones es muy distinta a la que teníamos nosotros. ¿Cómo es eso? Y, digamos, el joven hoy tienen algunas características, las generaciones nuevas, generación Z y eso, que digamos, primero son muy rápidos y voy a hablar ni mejor ni peor, voy a hablar de qué es característica. Tienen todo muy rápido, tienen una relación. Nosotros éramos muy apegados a las marcas, respetábamos las líneas de autoridad. Hoy no se respetan las líneas de autoridad. También se está trabajando distinto. Hoy las estructuras tradicionales de un jefe y que dependían tanto de ese jefe y dependían de eso, no existe más. Hoy se trabaja más con células de trabajo, ¿sí? Donde los objetivos es cumplir objetivos para determinado fin y entendés ahí y tenés una mezcolanza de gente de distintos niveles y se termina eso y hay que armar otra célula para otro fin. Entonces lo motivacional en estas generaciones es eso, ¿no? Es sentirse siempre atraído por un propósito. Claro. Entonces, y después nada, tienen, digamos, qué sé yo, encontramos en la compañía jóvenes haciendo su carrera, pero la verdad que le pintó hacer una experiencia porque se quieren ir a Oceanía a hacer una experiencia de conocer un mundo distinto y se van a juntar kiwi a Oceanía, Nueva Zelanda. Me quedó una pregunta ahí como dando vuelta, porque creo que no lo tengo en claro. ¿Qué es una pyme? ¿Un kiosquito es una pyme? ¿Esta radio es una pyme? Una pyme es un emprendimiento que genera una propuesta, un valor, o sea, genera un producto o un servicio y emplea gente. ¿Sí? ¿Cuánto? 2, 3, 4, 5. Hay una diferencia entre emprendedor y pyme. Yo te diría que esa es una diferencia de proceso, porque primero tenés que ser un emprendedor para después tener una pyme. Yo particularmente creo que en Argentina hay muchísimos emprendedores, pero no hay tantas pymes. Eso tiene que ver con la sostenibilidad, con asumir el riesgo, con, digamos, vos para ser un empresario pyme y un emprendimiento llevarlo, tenés que tener hasta unas cuestiones donde un poco el riesgo te tiene que gustar, la incertidumbre te tiene que gustar, el desafío te tiene que gustar. Claro. Si a vos no te gusta la incertidumbre, no te gusta el desafío, no te gusta esa adrenalina,
busca un empleo. Claro. Busca un empleo, Ahí vas donde a estar. eso lo asume otro. Claro. Si no estás dispuesto a asumir y tomar capital de terceros y asumir la responsabilidad de los terceros o poner tu propio capital, no seas empresario. Claro. Entonces, sí, Mario, esta radio, si emplean gente, es una pyme. Es una pyme. Sí. Bien, retomo brevemente estos tres caminos familiares. Estábamos hablando de la posibilidad del cierre de una de las de la empresa, digamos, familiar. Sí. Y entonces los caminos que posibles como... Bueno, nosotros lo que decimos es un empresario siempre tiene que tener esa visión a 10 años y en esto, esa quimera, como vos decís, es dónde quiero verme esa empresa. Ujú. Y dependiendo de tu edad, ¿sí? Si vos sos una persona que pasó los 50, 55 años, No es nuestro caso. no es el No, caso no. nuestro, ¿no? Nos llevamos casi 10. Sí, claro, vos sos más grande que yo. sí, sí. Empezaron de 15, digamos. Claro. Muy jovencito, Muy joven. sí. Tenés que tener pensado un poco eso y tenés que, porque esos pensamientos, la ejecución de lo que de la decisión que vos tomes no es instantánea. Claro. Entonces ahí tenés que evaluar un poco cómo es tu familia, qué miembros de tus familias quieren continuar el negocio, sienten el negocio, tienen estas condiciones que digo de sentirse cómodos con la incertidumbre, de sentirse cómodo con aportar su capital, de tomar capital de tercero, de tomar ese afecto y ese cariño. ¿Lo tengo o no lo tengo? Ujú. ¿Sí? Si no lo tenés en tu familia, ¿sí? No insistas demasiado, trata de profesionalizarla. ¿Sí? Entonces eso es decir, bueno, busco en el mercado un profesional de ciencia económica, ingeniería, de abogacía, de lo que sea, ¿sí? O un médico si fuera una institución médica o psicológica, que pueda ser mi continuador. Y ahí aparece lo que es un poco el family office, que la familia queda como una especie de directorio, donde este CEO profesional, pongámosle, ¿sí? Responsable profesional, le reporta. Pero tenés que dejarlo que él actúe como un hombre de negocios, que él sea quien lleve adelante esto, contra una remuneración, obviamente. Y si no tenés un familiar y no lo preparaste, y si no querés profesionalizar tu compañía, lo más recomendable es que pienses en hacer lo que se conoce como exit planning, que es una salida del negocio. Porque lo peor que te puede pasar es que llegues a los 65, te infartes y tengas que hacer una salida de emergencia. Ahí los buitres Claro. se te acercaron y te comieron el esfuerzo de muchísimos años. Claro, Claro. clarísimo. Clarísimo. Cerramos este bloque con esto. Claro. Mejor imposible. Estamos con Mario Casasco, que es hombre de negocios y que nos está abriendo todo un mundo de lo que es la cocina de las pymes. Y tenemos una pregunta gancho, Mario. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo lo había pensado como que las empresas familiares no quieren que las cosas cambien, ¿no? ¿Son conservadoras las empresas familiares, las pymes familiares? ¿O es un mito? No la contestes ahora. Vamos entonces al último tema. Catalina, claro, y... va fluyendo bien. Parece que no esto. No. Vamos, Gonza, cuando quieras. Desperté temprano, apagué el despertador, salté de la cama, me vestí, bajé el edificio, me fui a trabajar en la vorágine de la capital. En mi cuerpo tibio llevo tus olores de una noche entera abrazándome. Me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. Santiago de Chile, estresada capital. Algo dentro dice
noche entera abrazándome, me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. En mi cuerpo tibio llevo tus olores, una noche entera abrazándome, me voy por un trance en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos en una muy interesante charla continua, que todo fluye, Claro. en los cortes fluye todo el tiempo. Con Mario Casascos decía que es un hombre de negocios, y había quedado una pregunta gancho. El mito, me parece a mí, es que las empresas familiares y las pymes en general, pero más las empresas familiares, son conservadoras, no quieren que nada cambie porque ellos formaron la cosa así y es así. Vuelvo a repetir. Yo no conozco las 520. No, por eso. Hay de pero todo, hay de todo. Como en todo, en todos los mercados, en todos los segmentos tenemos de todo. Es cierto que quien la fundó y, digamos, hizo un gran esfuerzo, fue el primero que puso el capital, el que hizo muchas veces el mercado, o que generó una propuesta de valor única, que compitió, que padeció las miles de crisis y cambios y volatilidad del mercado en Argentina, con lo cual, y si la empresa le va bien, ese hombre se siente poderoso. Pero una cosa es ser poderoso y otra cosa es ser inteligente. ¿Sí? Entonces, un empresario pyme siempre tiene que, digamos, o lo que nosotros recomendamos es que trate de tener siempre en su cabeza dos cuestiones a preservar. Una es una buena relación familiar, porque obviamente creo que es importante, y para eso construye una familia y para eso tiene una empresa familiar. Claro. Y la otra, preservar su capital, ¿sí? Porque ese hombre todopoderoso, si le agarra un infarto, por decir algo, voy a ir a algo muy dramático, ¿no? Sí. No tiene un sucesor, y no tiene organizado profesionalmente, le dejó un quilombo a la familia de novela. Claro, ¿sí? Absolutamente. Y ese quilombo termina en que una gran jauría de lobos, o buitres como digo yo, vienen a comérselo. ¿Sí? Entonces, los restos que queda, lo que queden, digamos, y primero, si lo hacen muy rápido la salida, posiblemente consigan un capital. Si la empresa la deterioran porque nadie está capacitado para conducirla, va a recibir menos esa familia. Entonces, por eso digo, poderoso sí, pero tiene que ser inteligente. Entonces, como dos rangos. Inteligencia significa simplemente tener un plan, tener una visión, y saber que puede ser todopoderoso, pero la vida no la tenés comprada, ni las circunstancias de la vida. Ser finito. Entonces, el poder se acaba donde terminaste, como le decimos en el campo, para la quinta el ñato. Ahí se te terminó. Claro, de finitud, que lo empezamos a tener un poquito en la pandemia, ¿no? Cuando empezaba esto a traducirse, bueno, vida o muerte, y ahí era una cosa que no... Lo tenías muy adelante, exactamente, ¿no? Muy cercana. Mario, ¿qué de ese chiquito en ese campo, ¿no? Tuvo que ver con este hombre que sabe y que supo reinventarse? O sea... Uy, me traes miles de recuerdos. Pero, a ver, yo me crié solo, ¿sí? O sea, yo no tenía, sí tenía los compañeros de colegio, qué sé yo, éramos 10 en el aula. Pero la realidad es que en el campo no vivís como un ámbito urbano donde te encontrás con los compañeros en la esquina. O eso, ¿no? Ellos vivían en el campo y por ahí te hacían, no sé, 5 kilómetros para venir a la escuela, con lo cual no era que nos veíamos.
Y yo ahí, al crearme solo, creo que si yo tengo que decirte qué es lo que más me ayudó en esa soledad, es la imaginación. Es crearme mis propios juegos. Entonces, no sé, yo vi Santo de la Espada con Alfredo Alcón, qué sé yo, y al otro día me creía San Martín. Pero yo no tenía una espada, tenía una ramita con la cual era mi sable. Y tenía mi ejército, que era mi ejército imaginario. ¿Sí? O sacarle las herramientas a mi papá y desarmar relojes de esos despertadores. Y con esas rueditas, con esos engranajes, hacerme un autito. Entonces, a mí yo te diría que esa imaginación, y mucho más rica aún, ¿sí? Porque esa imaginación era tremenda. ¿Sí? Claro. Yo viví imaginando y creando en mi mente situaciones. Y yo sí lo que quería salir, tenía siempre muy claro que yo no quería vivir en el ambiente rural que había vivido. Quería otra cosa para mí. Qué común que es eso, ¿no? ¿Común en qué sentido? De que los pibes, las pibas quieren, no se bancan el ambiente rural en el que nacieron. Yo no era que no me lo bancaba, pero bueno, qué sé yo. Decían, quiero otra cosa, a ver, eso. Yo, en el negocio de mis padres, en el negocio de ramos federales, de ramos generales de mi padre, en el campo había despacho de bebida, por lo cual funcionaban como un club. Y entonces, yo ahí cada tanto tenías un borracho, ¿sí? Con lo cual mi padre era muy estricto, un tano estricto, entonces siempre era sacarlo al borracho para que no hiciera disturbio, qué sé yo. No había policía en el pueblo. Y siempre yo tenía como mucho temor a la muerte de mi padre en ese momento. Y a los temas de inseguridad, bueno, pasamos también por robos, asaltos y todo ese tipo de cosas. Yo a los 19 años padecí un secuestro. Entonces, entonces yo quería otra cosa, quería un ámbito de seguridad, no sé. Y bueno, pero eso fue la imaginación. Claro. Por eso mi recomendación o mi gran motivo para los jóvenes es seguir imaginando, seguir pensando, seguir aspirando a sueños. Claro. Y una gran idea de superación, ¿no? Por todo lo que contás de tu infancia, que es ir por algo mejor, ¿no? Sin renegar de la infancia, pero ir por algo mejor. Y a los jóvenes que sigan imaginando, que sigan soñando, también les digo que no hay nada sin esfuerzo. Claro. Que es la otra cara. Tal cual. Y venís hablando de la imaginación y del crear mundos, y me linkea directamente a la inteligencia artificial esto, y a la inteligencia artificial, que es alguno de los cursos que ustedes brindan, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial para las pymes. ¿Nos contás un cachito cómo viene el tema este? Bueno, ahí pone cara, está poniendo una cara que le encanta este tema. No, me encanta porque creo que es un antes y después del tema de la inteligencia artificial. Yo, digamos, creo que esto es una revolución, es una ola de revolución muy grande lo que se está produciendo, y no conviene hacer un juicio de valor si es bueno o es malo o lo que sea, digamos, ¿no? Del punto de vista, te diría, no sé, moral o social o lo que sea. Es así. Claro. Cuando las olas son así, surfeala, ¿sí? Y trata de ver de qué manera aprovechás esa ola para que te lleve a buen puerto. Y bueno, la revolución de la inteligencia artificial es tremenda en estos momentos. La realidad es que estamos en terrenos incipientes. Las pymes comienzan a utilizarla, y primero la empiezan a utilizar a efectos, te diría, muy triviales, como por ejemplo, no sé, utilizar inteligencia artificial para ayudarte a escribir un memo, para ayudarte a determinadas cosas. Pero bueno, ya hay empresas pymes que empiezan a utilizar la inteligencia artificial para su propio negocio. ¿Cómo sería, por ejemplo? Y, no sé, se me viene un caso que lo contó un docente en uno de los programas que estamos haciendo. Arzuaga de apellido, un emprendedor nato, un entrerriano. Por ejemplo, las inteligencias artificiales son como de dos tipos, ¿no? Unas generalistas, ChatGPT, Copilot, la de Meta, ¿sí? Que vos lo que haces es das una serie de consignas que, como todo en
los tequis le ponen nombre, se llama prompt. Y a partir de ahí empezás a tener resultados que además los vas entrenando. Es decir, si vos te traes el resultado, dice, ¿estás conforme con esto? ¿O querés, te sirve o querés agregar algo más? Y vos volvés a poner nuevas consignas, te va mejorando la situación y va aprendiendo de vos. Esas son generalistas, pero después hay específicas. Entonces, contaba, por ejemplo, de una, que no la recuerdo el nombre, ¿cuál es? Inteligencia artificial, que lo que te permite es generar un render a partir de una foto de una habitación o de un living. Entonces, por ejemplo, hay una inmobiliaria, ¿sí?, que se dedica a vender y alquilar departamentos de terceros, obviamente, que lo que está haciendo es presentando esos departamentos y edificios que hoy están esos pisos que están vacíos, ¿sí?, pasado por la inteligencia artificial que lo que te hace, te arma un render y te pone los muebles. Entonces, desde el punto de vista de la atracción de alguien que quiere comprar un departamento o que quiere alquilarlo, no es lo mismo ver algo vacío que verlo vestido. Y te lo viste en mejor manera. Entonces, y eso tiene un costo, tiene que contratar a alguien que lo renderice, no. Debe tener un costo mínimo de suscribirse a la versión paga, digamos, que será, no sé, de $2 por mes. No lo sé exactamente. Y tiene él mismo la posibilidad de tener una imagen y subirla a su web y comercializarlo de esa manera o ponerla en el cartel en la calle. Entonces, esos son avances tremendos que produce a lo que es la propuesta de valor. Así que nada, yo siempre lo veo como positivo. Creo que son cambios. Yo hoy les decía que a mí siempre me gustó hablar de un autor. Mario lo conoce y seguramente lo conoce, que es por los años, que era Alvin Toffler, ¿no? Que él escribió un libro que fue un poco el libro que era La Tercera Ola. En ese momento él, cuando lo escribió, hablaba de una ola que era la primera gran ola de la humanidad, que fue la revolución agrícola, donde el mundo pasó de alguien nómade que vivía en la casa de la pesca a cultivar sus propios digamos, su propio sustento, a hacer la ganadería, hacer la ganadería, cultivar la tierra. Empezó un aumento de productividad muy grande. Después vino lo que era la revolución industrial, donde esos sectores industriales fueron a las grandes ciudades y hubo lo que era el trabajo en serie, la producción de automóviles, Henry Ford y toda esta historia. Y después habló de lo que era la tercera ola, que era la revolución de las comunicaciones. Pero creo que decíamos, Mario, de hace 40 años atrás o 50 años atrás, cuando comenzaba a funcionar las computadoras, el email. Y hoy yo creo que con la inteligencia artificial para mí es la cuarta ola. Y cada ola, obviamente, cuando una ola está rompiendo, hay otra que está naciendo. Y ese es el periodo donde se generan las mayores tensiones personales y sociales. Y a mí me parece que este tema de la inteligencia artificial es como que están haciendo esta ola muy fuertemente y por eso está provocando todas estas tensiones. Entonces, preocupación de la gente, qué va a pasar con mi puesto de trabajo, qué va a pasar con mi profesión. Pero bueno, nada, adaptate, mirá esa amenaza como una oportunidad, y me parece que esa es la actitud del positivismo que a uno lo puede llevar a ir para adelante y lograr en definitivamente estar más feliz, resistirse y posiblemente la ola te lleve puesto y te revuelque. Es un cierre perfecto. Bueno, tal cual. Lo tenemos que despedir, el tiempo se terminó, quedan como siempre un montón de preguntas cada vez que los invitados son como en el caso de Mario, tan interesantes realmente para continuar una charla. Ya los volveremos a convocar. Bueno, con el aplauso de siempre a cada FEN que nos visita, gracias Mario Casasco, hombre de negocios, por esta charla. Gracias a ustedes y bueno, un placer haber estado compartiendo este momento. Muchísimas gracias. Mario, tocayo, le agradecemos también a nuestro operador Gonzalo Sorais, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Bart y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar
radio.com.ar y Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Muy bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Después les voy a dar data porque vuelve Nacida en Primavera el 9 de mayo en Bar de Fondo. El sábado que viene les voy a decir, con el gran Alejandro Manzoni, un gran pianista que ayer tuve oportunidad de escucharlo en el marco del ciclo de jazz en el Centro Cultural Rojas, que estuvo con su trío fantástico con Guido Martínez y Leandro Sabelón. Bueno, más allá de esto, les voy a dar después la data de Nacida en Primavera. Famosos entre nosotros vuelve el sábado próximo, como siempre, a las 5 de la tarde en Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao.